El único deber que tenemos con la historia es reescribirla, escribió Oscar Wilde. En vez de solo compilar fechas memorables, la historia actual propone distintos relatos de lo que sucedió. Hoy, los historiadores nos invitan a revisitar el pasado desde otros ángulos, lejos de la solemnidad enciclopédica y demostrando un cariño por el lector no especializado. Relatar, rememorar, reescribir. Hay quienes dicen que la historia es obra de los vencedores, o que la hacen los pueblos. En este Ojo en Tinta creemos que la escriben los lectores. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Bien lo sabe el académico Pedro Álvarez Caselli, quien lleva más de una década investigando la historia a través del diseño. Nos encontramos en el Salón Gabriela Mistral de la Biblioteca Nacional, donde tendremos que hacer un esfuerzo extra para no distraer a los ávidos lectores y estudiantes que buscan un refugio del ruidoso centro de Santiago. Qué bueno este libro. ¿Tú has leído este libro? Es súper bueno. Sí lo conozco. Sí lo conozco. Qué divertido. ¿Por qué? Porque este libro lo publiqué yo. ¿En serio? Sí. Wow. Buena. Qué suerte tengo. Lo publiqué hace 10 años. Fue como el primer hijo. El primer hijo. Mi debut tratando de escribir libros sobre diseño y comunicación, que hay pocaso en Chile. Así que... Pedro Álvarez. Wow. El mismo, acá. Increíble. Mucho gusto, sí. Nicolás. Mira, y casualmente el hijo tenía otro hijo, que después fue una serie de televisión. Sí, ese apareció mágicamente ahora, pero ese es un documental que surgió años después de que conversarlo con una productora. Dijimos, llevemos un libro. Este libro lo escribí a los 20 y tantos años y ya cerca de los 40 hicimos este documental, pero con un tratamiento distinto. Me parece súper interesante conversar contigo porque, bueno, todos estos libros son parte de tu obra y quería preguntarte sobre cómo ha evolucionado. Bueno, tú eres diseñador, estudiaste historia y estás haciendo un doctorado en historia. Sí. Te quería preguntar cómo ha ido evolucionando la importancia de la imagen para entender la historia en el tiempo. La imagen en los últimos años se ha ido posicionando como una fuente tan fiable, tan importante como las fuentes escritas y las fuentes orales. Generalmente las fuentes escritas son las que han dominado el mundo de la historiografía. Y desde hace 20, 30 años atrás, por darte un contexto, digamos, ha surgido un interés por no solamente documentar lo que es la historia del ser humano en términos políticos, en términos territoriales, en términos de guerras por aquí, guerras por allá, sino que también en meterse en el micromundo. Y este micromundo tiene que ver con la vida cotidiana a través de lo que se llama efémeras. En efémeras son aquellas imágenes que representan productos que son de escaso valor. Por ejemplo, el envoltorio de un chocolate Capri que tú desechas, pero que en un par de décadas más, como un envase de negrita, adquiere un valor porque además está asociado a un tema que tiene que ver con la nostalgia. Y la nostalgia es una especie de forma de entender el pasado sin dolor, como una forma de proyectarse el futuro incorporando elementos que son parte de nuestro bagaje histórico. Vamos a hablar de un hombre muy importante, Luis Fernando Rojas, con este trabajo que hiciste con una alumna tuya, Carola Ureta, que es muy interesante porque nos va a permitir hablar de la construcción de una imagen país. ¿Quién es y cómo construyeron la imagen de país? A ver, una construcción de imagen país es algo que va a surgir después de que Chile se independiza, después de que Chile es república y después de los gobiernos conservadores que parten con Prieto, con Bulnes, después con Montt, ¿cierto? Ya Chile se empieza de alguna forma a estabilizar, viene la Guerra del Pacífico y una vez que Chile sale triunfante, entre comillas, de esta Guerra del Salitre, hay una mejor perspectiva económica y en ese sentido el país empieza a pensarse, a repensarse. Entonces, Luis Fernando Rojas
surge en ese contexto en que hay que legitimar, hay que de alguna forma inventar una república a la medida de las élites europeas. Entonces, para eso se necesitan generar representaciones. Y Luis Fernando Rojas no entra por el lado de la arquitectura, no entra por el lado de la construcción de monumentos ni del trazado urbano, entra por el lado del protoperiodismo. Y Luis Fernando Rojas se transforma en una especie de cronista visual al hacer a lápiz este retrato de este Chile republicano, europeo y a la vez miserable. Él moderniza el periodismo y después el mismo periodismo que él moderniza a través de la ilustración se torna en su obsolescencia cuando se introduce la fotografía y finalmente revistas como Zigzag, como Suceso, como Familia dominan la fotografía y la ilustración pasa en ese entonces a ser un actor secundario y Rojas de alguna manera se queda entrampado en eso y ahí se va perdiendo su rastro y Rojas finalmente termina haciendo trabajos menores después de ser el gran ilustrador del imaginario nacional. Termina haciendo, digamos, pequeños encargos para ilustrar libros hasta su muerte cuando ya andaba rondando los 90 años. La última pregunta. Imaginemos que Pedro Álvarez está 100 años más adelante, está tu descendiente y está escribiendo la historia del diseño gráfico en Chile y tiene que referirse al 2015. ¿Qué imagen elegiría el Pedro Álvarez de 100 años más para representar este tiempo? Bueno, depende. Una imagen de corrupción. De confort. De papel confort podría ser. Yo creo que sería una imagen que tendría que ver con la irrupción de los medios digitales. Yo creo que representa esa transición violenta, porque en 100 años más vamos a decir, miren, estábamos recién en la web 2.0 y esta imagen, no sé cuál, representa muy bien esa transición de lo impreso a lo digital. Hablando en un sentido más genérico. Veremos qué pasa en 100 años más. Veremos qué pasa. Bueno, si ustedes están vivos en la casa, podrán saber qué pasó en 100 años más. Gracias por la conversación, Pedro. Muchas gracias. Un gusto haberte encontrado acá en la Biblioteca Nacional. Ya, pues. Chao. Nos vemos. Recomiendo este libro de la editorial Turner Noema, que son libros de divulgación científica de Steven Johnson, tiene un blog que es sobre la historia de las buenas ideas y la historia de la innovación. Es una especie de historia de los momentos en que ocurren los cambios. Esta idea de que hay un genio, que hay un momento eureka. Una cadena de situaciones que nos llevan finalmente a que se nos ocurra una idea de forma azarosa hasta llegar a generar un cambio en la sociedad. Un libro muy interesante porque mezcla a Edison con Darwin, con los desarrolladores de YouTube, 300, 400 años, en un libro fascinante. Bueno, esta es la Sala Medina de la Biblioteca Nacional. Aquí se reúne, digamos, la colección bibliográfica que confeccionó José Toribio Medina, que es donde se conservan, digamos, sus cerca de 30.000 volúmenes. Esta sala, en el fondo, va a ser construida de acuerdo a los intereses del señor Medina para poder hacer entrega, digamos, como condición, su biblioteca. Era un abogado, partió motivado, digamos, por los libros a partir de su rol en la Guerra del Pacífico. Él era fiscal. Él entrega su biblioteca, el gobierno tiene que llenar este edificio, no sabe con qué. Bienvenidos los libros de este caballero, pero pongamos las condiciones. Y las condiciones son, digamos, de que yo entrego esto siempre y cuando me construyan este mobiliario y sigan pagándole a mi señora lo que me pagan a mí, digamos, como pensión. Entonces, completadas esas condiciones, traspaso mi biblioteca y todos estamos de acuerdo. Estas son mesas de trabajo, son antiguas en el sentido, digamos, de que vienen ya con la biblioteca desde cuando estaba la biblioteca frente al Congreso, el actual Congreso Nacional, en lo que es hoy día los tribunales de justicia. Estas mesas vienen de allá, igual que los sillones, son de esa antigüedad. El reloj es lo más que llama la atención a la gente, porque funciona.
poquito. Lo que uno quiera descubrir como curiosidad. Primero tiene que tener la curiosidad. Si no la tiene, aquí puede encontrar cualquier cantidad de cosas que pueden llamar su atención. Es que no es un chuncho, eso yo lo aclaro siempre, es un búho, para decir un ser superior. El Atlas de Gay es de 1854, cuando producto de un trabajo de 20 años de Gay se pudo hacer un levantamiento topográfico con mayor precisión, también una representación de sus personajes autóctonos, de sus actividades, de su flora y su fauna. Aparte de ser bonito, de haberse ocupado, digamos, los mejores dibujantes de la época, tiene, digamos, la virtud de ser un aporte concreto para poder ser usado para el desarrollo económico del país y social también. Yo soy Mario Monsalve Borges y me corresponde estar a cargo de la sala en términos de asegurar, digamos, su funcionamiento según las normas de la dirección. La historia de la moda no es un recuento de frivolidades ni novedades pasajeras. Para la investigadora Pía Montalva, el cómo lucimos y qué vestimos también es un testimonio de tradiciones y rebeldías que reflejan las tensiones del pasado y del presente. En la sala de diarios y microformatos de la Biblioteca Nacional nos adentramos en este viaje donde telas y cabelleras funcionan más que como meros adornos de nuestros cuerpos. Pía, ¿cómo estás? Hola. Oye, estamos en la sala de periódico y microformato acá en la Biblioteca Nacional. Es un lugar que tú conoces, ¿cierto? ¿Qué tipo de experiencia has tenido acá? Bueno, acá están todos los periódicos y las revistas. O sea, el material que no está disponible impreso está acá. Periódicos impresos y las revistas están en microfilm acá. Y la experiencia ha sido de pasar muchas mañanas y tardes revisando los rollos. La revista Paula, sobre todo, me ha tocado mucho chequearla acá, buscando la información que necesito, porque las revistas de moda de alguna manera son las principales fuentes en el caso de algunas de las cosas que yo he escrito. Quería que conversáramos sobre tus libros. Tú te has centrado en lo que podríamos llamar como la historia de la moda o la historia de la vestimenta o de la indumentaria. Tu primer libro, que se llama Morir un poco, aborda el desarrollo de la moda en Chile entre los años 1960 y 1976. En cierto modo, ¿por qué te interesó este tema en particular? Bueno, yo estudié diseño primero y cuando yo elegí estudiar diseño siempre pensé que me iba a dedicar al diseño de ropa. Y en un momento decidí que lo que yo quería hacer era escribir de ropa. Después de conocer algunos trabajos de algunos autores, algunas cosas de Eco, algunas cosas de Dorflet, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero me interesó siempre escribir sobre moda chilena, porque yo reparaba cuando leía algunas cosas que eran básicamente crónicas periodísticas o reportajes que trataban como de describir un poco las modas de los periodos o hablaban de cosas que se habían usado en el pasado, siempre había como una transcripción casi literal dando por hecho que lo que nosotros habíamos usado en los años 50 era lo mismo que se había usado afuera. Y entonces yo dije, lo que hay que hacer acá es escribir sobre moda chilena. Esa fue como mi primera motivación. Y desde el punto de vista de la historia, porque a mí en algún momento tuve mucho vínculo con la estética. Pero a mí, yo deseché esa perspectiva porque me pareció que la descripción estética era interesante, era una herramienta más, pero no era lo que yo quería hacer. A mí me interesaba porque intuía que a través de la forma como la gente se vestía o de las modas que habían estado de alguna manera en la esfera pública, yo podía hablar del periodo, de los periodos de la historia. Es interesante cuando tú abordas la masificación de la minifalda, cómo eso es visto como un peligro, pero también como una osadía o un síntoma de la rebeldía juvenil.
¿Qué otros hitos tú también destacarías dentro de este periodo en que analizas? Uno es cómo en un momento en que se constituye el sistema moda en Chile, o sea, un sistema donde hay una serie de factores que se articulan desde capacitación de mano de obra en centros de madres, una revista femenina que publica por primera vez moda chilena en sus páginas, el surgimiento de las boutiques, que son espacios modernizantes en términos de lo que son la oferta de apariencia, una industria textil nacional que está en pleno desarrollo, que tiene una enorme oferta y diversidad de productos. Cuando esos factores se confluyen, se genera una propuesta de moda nacional y rápidamente esa propuesta se va a transformar en la búsqueda de una moda que nos identifique. Entonces ahí aparece la moda autóctona, donde yo veo que hay tanto diseño textil como diseño de ropa, con mayor o menor vínculo con lo que es la elaboración artesanal o algunos otros proyectos que están más vinculados a la industria. Y eso está apoyado por un discurso público que también lo que hace es poner en relieve el tema de la identidad nacional, pero desde un punto de vista latinoamericano, chileno, periférico, tercermundista. El otro hito es cómo eso se desarma cuando llega la dictadura y se genera una propuesta de modas que de alguna manera reordena las apariencias y reordena, digamos, las relaciones de género también. Pía, finalmente, ¿tú qué crees que nos dice la historia de la moda o este abordaje ensayístico que tú haces de la moda en Chile que no nos dicen otras áreas como la historia política, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo que hace la moda y lo que hace la indumentaria es conectarnos con la vida cotidiana. Es pura vida cotidiana. Pía, me gustaría ver algunas revistas antiguas, revista Paula, revista Eva. ¿Te parece si vamos a la sala de revistas? Vamos. Yo recomiendo Roland Barthes por Roland Barthes. Es mi libro de cabecera. Es el libro que me ha enseñado a sintetizar y a escribir porque cultiva el microtexto. Es un libro donde Barthes habla de sí mismo, pero no usa la primera persona, lo que me parece un desafío. Es un libro que incorpora imágenes y comenta imágenes biográficas. Claudio Aguilera es un promotor e investigador de la ilustración chilena y uno de los fundadores de la Galería Plop. En su antología visual del libro ilustrado en Chile, nos descubre una rica tradición y joyas bibliográficas olvidadas. Uno de los pasillos de la Biblioteca Nacional, donde están todos estos libros, es un buen lugar para que conversemos. Claudio, en tu libro, la antología visual del libro ilustrado en Chile, que sacaste hace poco, lo primero que hacen en el prólogo es eliminar prejuicios sobre la ilustración. Bueno, es la idea. Yo creo que lo que hemos venido trabajando hace tiempo, tanto desde la galería como trabajo de investigador, es tratar de eliminar esas barreras que se han formado. Venimos de un mundo, vivimos en un mundo en que todo parece confluir en el texto. Tenemos una educación sobre texto y nadie nos enseña a ver imágenes, a analizar imágenes y a conocer la historia de las imágenes. Entonces, a través de este libro quise hablar de eso, de cómo la imagen, la ilustración en específico, siempre ha estado vinculado con los libros, siempre ha estado vinculado en la historia de nuestros libros, con grandes próceres, con grandes expositores y grandes ediciones también. Una gran parte de tu selección está enfocada en los libros infantiles. Y encontramos muchos ilustradores súper importantes de los 50, los 60, donde creo que destaca sobre todo Coré. Sí, Coré es una figura fundamental porque no solamente trabajó en una época que uno podría llamar la edad de oro de la ilustración en Chile, entre los fines de los 30 hasta los entrados a los 50, sino que también fue parte de referentes de la ilustración chilena como la revista El Peneca, por ejemplo. Y además estuvo vinculado a la editorial Zigzag, que hizo un gran trabajo promoviendo a autores chilenos, a escritores chilenos y también a ilustradores chilenos. Entonces ahí confluyen en un momento significativo de la edición del libro ilustrado en Chile. Además con la presencia de Mauricio Amster, que fue este gran diseñador, ilustrador, también tipógrafo,
polaco que llegó a Chile a renovar el mundo de la editorial chilena. Me gustaría ver si es que tú crees que hay una tradición que ha continuado. Yo creo que justamente el objetivo de un libro como este y del que en algún momento queremos escribir sobre la historia de la ilustración chilena es sentar las bases para que los jóvenes ilustradores, los nuevos ilustradores reconozcan que hay una tradición fuerte de la ilustración en Chile. Siempre ha habido ilustración en Chile, nunca se cortó la ilustración en Chile. Tenemos una tradición fuerte, en los años 80 se siguió ilustrando con gente como Carlos Rojas Mafuletti. Mi recomendación es Historia Secreta de Santiago, un libro maravilloso. Ismael Espinosa, un gran editor chileno, poco conocido lamentablemente, y el gran dibujante Temo Lobos. Van mostrando todo su desarrollo, todo el desarrollo urbano, histórico de nuestra ciudad. Realmente se los recomiendo. No conocemos mucho sobre lo que es o debe ser el poder constituyente. Suena como una palabreja nueva Que no tiene resonancia en la memoria. Porque, Claro, de nuestros viejos aprendimos una jerga distinta. lucha de clases, pliego de petición, Tomarse el poder, reformismo o revolución, ultraizquierdismo, infantilismo revolucionario, batalla de la producción, centralismo democrático, posiciones correctas, etc. tampoco menos aún, Nos hablan de los textos escolares, o la literatura histórica tradicional. Ni siquiera Lenin Aritán. ni Mao. Por eso, Algunos militantes de antaño refunfuñan ¿qué tiene que ver eso con las luchas del pueblo. pueblo? ¿Cuándo es que luchamos por algo? ¿Cómo es?